Organizacional y gerencial, profesor Fran Rivas del GILOB, profesor Juan Carlos Barrueta, quien ha venido impulsando este proyecto, y muy especialmente demás profesores que nos acompañan, participantes de forma presencial e híbrida, y bueno, vamos a darle la bienvenida a la profesora Débora José. La doctora Débora va a tocar un tema muy importante sobre las técnicas de litigio penal estratégico y su aplicación en los casos complejos. La profesora Débora es abogada especialista en Derecho Penal y Migratorio con máster internacional en Derecho con especialización en Litigación Penal y Civil, graduada cum laude en California Western School of Law, Estados Unidos, y doctorando en Ciencias Jurídicas de la UCA, fundadora del Instituto de Derecho Humanos y Litigación Internacional y directora del Estudio Jurídico INA. Es autora de importantes obras en materia de litigio estratégico, como Lidera tu litigación oral, 14 técnicas aplicadas a los ámbitos penal y civil, y Los inmigrantes en el proceso de la Argentina. También es coautora de la obra Oralidad y Proceso Civil, especialista en litigación penal estratégica y abordaje de casos complejos. Es coaching, mentora y conferencista internacional. Sin más preámbulo, damos la bienvenida, profesora, doctora, y pues ya tiene el derecho de palabra para comenzar este importante tema que nos interesa a todos, como es las técnicas o estrategias del litigio oral. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí compartiendo esta jornada con ustedes. Gracias por la presentación. Gracias a los que han pensado de alguna manera que podía ser un aporte. Principalmente para mí es una jornada muy honorable. Nunca me hubiese imaginado, desde que comencé a ejercer esta maravillosa profesión y desafiante, que algún día iba a estar aquí compartiendo, aunque sea de esta manera, una tarde con ustedes, hablando de un tema que a mí realmente me gusta investigar, me apasiona, y lo practico y lo entreno y formo a colegas. Quiero agradecer especialmente, por supuesto, al doctor Juan Carlos Barrueta, que desde hace un tiempo venimos conversando sobre esta posibilidad. Considero que él es un visionario y que pensó que algún aporte mínimo, tal vez desde mi lugar, podíamos hacer para los colegas de Venezuela, así que estoy muy agradecida con la invitación y agradecida también con, por supuesto, Franz Rivas por haberme aceptado. Bueno, la verdad que es medio complicado poder hablar así a la distancia. Yo veo algunas cabecitas por allá a lo lejos. Me hubiese encantado estar allí personalmente porque hablamos de litigación, hablamos de ponernos en acción, ¿no? Y qué mejor hubiese sido que estar ahí y ponernos efectivamente en acción. Pero hay que aprovechar este espacio para comunicar y tal vez de alguna manera, si me permiten, para motivar, incentivar y sacar a la versión del mejor litigante posible que hay en cada uno de los colegas que están allí. Un saludo afectuoso a todos mis colegas que se toman un rato para compartir esta jornada, que dejan a un lado las obligaciones personales, profesionales para compartir. Yo lo que espero, si usted, no sé cómo van a moderar, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere compartir alguna experiencia, estoy totalmente abierta a eso, ¿no? No estoy acostumbrada al monólogo, me gusta mucho la interacción y la oralidad habla de eso, ¿no? De poder intercambiar. Bueno, desde mi lugar y habiendo hecho todos los agradecimientos en virtud de lo honorable que es para mí estar en esta conversatorio, si le queremos poner algún nombre el día de hoy, me convocaron para hablar de la litigación penal estratégica en casos complejos, ¿no? Y bueno, lo de lo complejo del caso debe tener muchos
muchos motivos que vamos a ver, tres fundamentales a continuación, pero ¿qué es lo más importante? Ya de por sí ser abogado es complicado, ¿no? No solamente es complicado porque requiere de nosotros formación permanente, capacitación, estudio, sino también requiere empatía, porque nosotros somos la voz de aquellas personas que más lo necesitan, frente a un sistema que no siempre recibe con los brazos abiertos el reclamo que les presentamos, ¿no? Ser abogado implica muchas veces dejar a un lado nuestros propios problemas personales y hacernos cargo del problema ajeno. Ser abogados, en palabras de Juan Bautista Alberdi, un prócer de la República Argentina, el ideólogo de la Constitución Nacional de pensamiento totalmente liberal, es ser soldados de la paz. Ser abogados es ser soldados de la paz. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que el proceso se ponga en acción, cuando intervenimos los abogados en casos complejos donde se involucra a la familia, a los niños, es importante tener una posición componedora. Es importante poder entender las distintas posiciones, saber de negociación, por supuesto, saber comunicar y acercar a las partes para lograr la solución pacífica del conflicto. ¿No? Muchas veces pensamos que el abogado es aquel que solamente va al juicio y quiere ganar. Y yo creo que nuestra misión, nuestra función social va mucho más allá de eso. No estamos hablando de victorias personales, estamos hablando de que debe triunfar la verdad y la justicia. Pero si ya es complicado ser abogado en cualquier área, en el derecho de familia, en el laboral, en el comercial, en el empresarial, mucho más complicado es ser abogado penalista, ¿no? ¿Por qué es más complicado? Bueno, porque por un lado, por los bienes e intereses jurídicos que hay en juego. Una persona, si resultara condenada, puede obviamente ser encarcelada, enfrentar penas extremas. Y una víctima, si no es bien representada, no va a encontrar la reparación que busca. Un abogado que no sabe litigar puede de alguna manera colaborar en la impunidad. Así que ser abogado penalista requiere más que en otras áreas, por el compromiso emocional, por los bienes jurídicos que hay en juego y por la exigencia que pesa sobre nosotros. Estudiar derecho penal, procesal penal, derecho internacional de los derechos humanos, estar pendiente de los cambios normativos, legislativos que constantemente se suscitan y por si fuera poco, ser hábil en la litigación oral, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a ser buenos abogados de escritorio, pero cuando la oralidad se implementa en nuestros sistemas, es necesario dejar a un lado el maletín, el traje, ponerse las zapatillas y salir a investigar. Así que hoy el planteo es hablar de litigación en casos complejos y hablar de litigación en contextos más complejos aún que esos casos que pretendemos litigar. Creo que es fundamental cuando hablamos de litigación tener en cuenta dónde tenemos que ejercer nuestro ministerio, ¿no? En qué ámbito tenemos que presentar nuestra posición y defenderla y rebatirla del adversario. Y si hablamos de eso, por lo que tengo entendido, en tu país, en Venezuela, a los colegas que están allí, los saludo. Desde el año 1999, ustedes implementaron como norma procesal, como regla, el proceso acusatorio adversarial, ¿no? Pero lo cierto es que, al igual que sucede en mi país, la República Argentina, el hecho de que normativamente esté implementado el proceso acusatorio no implica necesariamente que los operadores judiciales hayan cambiado la manera en la que pueden ver el proceso. Muchas veces cambiamos de ropa, pero no cambiamos la ideología, la forma de ver que tenemos sobre los actos procesales más importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que se haya implementado normativamente el proceso acusatorio no implica que los funcionarios encargados de ejecutarlo estén a la altura de las circunstancias.
A mí me encantaría poder debatir con ustedes sobre esto. ¿Qué experiencias podrían compartir? Si sienten que los operadores judiciales se mantienen neutrales, estoy hablando de los jueces, o que toman partido por alguna de las partes. Pero hablemos entonces un poquito de las exigencias del proceso acusatorio para que ustedes puedan de alguna manera hacer un checklist mental y poder revisar si realmente está funcionando como debería funcionar. Un proceso acusatorio habla de división de roles y cada una de las partes que actúa dentro del proceso tiene una función. Por ejemplo, el juez es el árbitro del proceso y en este sentido se le exige que se mantenga distante, se mantenga neutral, que no tenga una posición tomada sobre el expediente que está tramitando bajo su cargo. Es decir, el juez en el proceso acusatorio no debería investigar. Y cuando hablamos de investigar, también le está vedada la facultad en un juicio oral, en una audiencia oral, de interrogar a los testigos, porque una pregunta que se haga, por supuesto, tiene la intención de investigar acerca de la respuesta que se pretende escuchar. Entonces, un juez que cumple acabadamente con su rol de neutralidad es un árbitro. Y vieron cómo en los partidos de fútbol el árbitro no puede tomar la pelota y meter un gol a favor de alguno de los equipos que se están disputando ese partido, ¿no? Sin embargo, por lo que pude investigar en Venezuela, no sucede lo que estamos aquí conversando. Los jueces muchas veces no solo no limitan su actividad, sino que tal vez se enamoran o acompañan o adhieren a la posición generalmente de la fiscalía, como si fueran escribanos de las peticiones que hace el fiscal. Y esto claramente altera el principio fundamental del proceso, que habla de objetividad, de neutralidad, de imparcialidad del juzgador. Miren, en la Argentina esto se resolvió de alguna manera implementando el juicio por jurados, es decir, 12 ciudadanos que no son abogados, que son legos, se les dice, son los que toman las decisiones de los casos más importantes. Y eso de alguna manera vino a filtrar y a limpiar la imagen que toda mi comunidad tiene de la justicia. Pero ahora le toca el turno del fiscal. Analicemos el fiscal, cuál es el rol del fiscal dentro del proceso acusatorio adversarial. Bueno, el fiscal también tiene obligación de objetividad, ¿no? Y debe estar abierto a recibir las hipótesis alternativas, debe estar abierto a investigar todas las formas posibles en las que un hecho o el autor hubiesen participado en ese delito. Sin embargo, muchas veces los fiscales, y ahora vamos a hablar de algunos de los motivos, actúan con sesgos, actúan bajo prejuicios, toman tesis rápidamente de incriminación y rara vez desarrollan medidas investigativas a favor de tesis alternativas, ¿no? Es decir, me caso con una tesis, considero que la persona sometida a proceso es culpable y listo, se terminó la investigación, lo llevo a proceso, pido que se lo condene y el juez adhiere a esa posición. Nos olvidamos que el fiscal, y aquí lo tramposo del término proceso acusatorio adversarial, ¿no? Porque el fiscal realmente se conforma como un adversario del defensor. Y esto realmente es un problema, porque si el fiscal se transforma en un adversario del defensor, en realidad nos está diciendo que no le interesa la justicia, no le interesa descubrir qué es lo que realmente pasó, sino que más bien está inspirado a obtener ganancia, a ganar ese juicio precisamente. Y si esto sucede, si el fiscal tiene ansias de ganar, los que perdemos somos todos, ¿no? Porque se pierde esa objetividad que le es requerida. Y dentro del proceso acusatorio sabemos que hay principios. Y esta clase no es una clase, es un conversatorio o un masterclass. Tiene la función de hacer un pequeño repaso de esos principios para que se pueda entender con mayor precisión los conceptos que voy a compartir a continuación, o al menos cuál es la visión que les quiero compartir, cuál es mi visión personal sobre el asunto. El fiscal, los principios, mejor dicho, del proceso acusatorio son
Por supuesto, el de oralidad. El proceso acusatorio viene a traernos aires nuevos. Si bien ustedes ya lo tienen casi hace 20 años, van a cumplir 20 años, lo cierto es que la oralidad es la pieza fundamental del proceso acusatorio. La oralidad trae muchísimas ganancias y desafíos para nosotros los litigantes. En primer lugar, nos expone en la vidriera, exalta nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades. Entonces, cuando estamos con un cliente al lado, litigando, defendiéndolo, él va a ver qué clase de profesionales somos. Y esto realmente implica un gran desafío para el profesional, porque ya no va a poder chamullar, como decimos en la Argentina, a su cliente respecto de por qué se ganó o se perdió el caso. El cliente es testigo presencial de eso, de nuestra actividad. ¿Qué supimos interrogar? ¿Qué no supimos interrogar? ¿Por qué dejamos pasar algo que él creía clave, si conocemos o no conocemos el expediente? Pero además de exponernos a nosotros, obviamente expone las falencias del sistema y expone al testigo mentiroso, ¿no? Que es aquel que promete, jura decir la verdad, levanta la manito, no sé si en Venezuela levantan la mano, de todo cuanto supiere, pero sin embargo calla, omite, confunde y peor aún miente en el proceso penal. Y cuando se miente en el proceso penal, causa estrago, ¿no? Sabemos, una víctima puede quedar sin justicia, una persona inocente puede ser injustamente condenada. Y esto es tremendo para la justicia, por eso la verdad, la averiguación de los hechos tal como sucedieron, esa representación historiográfica que se hace en el proceso penal, debe ser el norte de toda nuestra actividad. Hablamos de oralidad, hablamos de inmediación, por supuesto. Esto es una gran ventaja. Los jueces están ahí percibiendo con sus propios sentidos, cuáles testigos de ese proceso, lo que se va suscitando y cómo la prueba se va produciendo. Todo esto, oralidad, inmediación y publicidad, tienen como meta que todos nosotros podamos controlar los actos de gobierno. Es decir, es una manera que establece el sistema de poder controlar las decisiones del Estado. Ustedes saben, los poderes del Estado tienen obligación de rendir cuentas. Bueno, en el proceso escrito, mixto, secreto, esto no sucedía. Las grandes decisiones que involucraban a las partes se tomaban en privado, ¿no? Y nadie podía controlar de qué manera ese juez había arribado a una conclusión. En cambio, la publicidad de los actos no solo nos habilita a estar presente en todo juicio, en toda audiencia, salvo circunstancias especiales, como cuando hay niños de por medio, sino que además nos permite a nosotros cotejar si ese razonamiento lógico que ha aplicado el juez se corresponde con lo que hemos visto en el juicio, se corresponde con lo que dijo el testigo, se corresponde con las pruebas producidas, ¿no? A más B debería ser igual a C, pero sabemos que en derecho 2 más 2 no es 4. Bueno, hablamos de los principios, hablamos de que estos principios son los que nutren al proceso acusatorio, pero hay algo que no quiero dejar pasar por alto, que tiene que ver, como les decía, con el rol de los protagonistas en el proceso. Hablamos de los jueces, hablamos de los fiscales, hablemos de nosotros. ¿Todos ahí son litigantes o hay algún funcionario público? A ver, alguien diga que sí, que no, no sé. Por Son todos, aquí litigan, litigante. son todos litigantes. Bueno, la tienen difícil. Bueno, los litigantes, ¿cuál es nuestra obligación dentro del proceso acusatorio? Se las dejo esta pregunta ahí picando para que primero pasamos al otro problema estructural que quería conversar con ustedes. Saben que vivimos tiempos difíciles, ustedes mucho más. Realmente tienen, no sé hoy qué piensan ustedes de lo que está pasando en tu país. Nosotros desde Argentina siempre estuvimos muy pendientes, pero además de todas las cuestiones políticas que ustedes están atravesando, hay otras cuestiones, otras formas de ejercer el poder que han calado hondo en la justicia de tu país, del mío, de toda Latinoamérica.
que tienen que ver con ciertas presiones que vienen desde afuera, pero que se meten, se cuelan en la justicia y que de alguna manera distorsionan las decisiones, ¿no? Estamos hablando de lo que podríamos decir perspectiva de género, que está muy bien, que vino a traer cambio, revolución a favor de la igualdad, a favor de los derechos de la mujer, pero que cuando se llega a un extremo ha producido que el hombre, por solo hecho de ser hombre, por su condición de tal, sea tratado como enemigo. Y ustedes miran, no, vos que sos, tenés pensamiento patriarcal, sos machista. No, no, no. Yo simplemente les quiero contar que tengo larga trayectoria en la defensa de mujeres víctimas de delitos graves. Encarcelamos por 50 años a un violador serial. Yo representé a 8 mujeres que han sido interceptadas en la vía pública y abusadas sexualmente, ¿no? De las peores maneras, de las maneras más denigrantes. Siempre representé a mujeres. Pero ¿qué pude descubrir? Y ahí la ética con la que ejercemos la profesión es realmente muy importante. Que muchas de ellas me convocaban, me venían a buscar no para obtener justicia, sino para obtener venganza. Tal vez porque el marido o la pareja se había portado mal, porque te había tenido un romance, o porque estaban enojados, o porque ya no lo querían más. Y el proceso penal actualmente en la mayoría de nuestros países está plagado de casos cuyo antecedente son casos de familia no resueltos en tiempo y forma. Esos conflictos escalan y terminamos en una causa penal. Y te dije recién que estas posturas extremas han calado hondo en la justicia y han determinado la formación de un nuevo enemigo, ¿no? Los que, no sé, estudiamos el derecho penal podemos entender cómo se trata al enemigo. ¿Quién habló primero de este tema, derecho penal del enemigo? Gunther Jacobs, Roxin y Zaffaroni en mi país, ¿no? ¿Y por qué digo que se lo trata al hombre como enemigo? Bueno, porque cuando la sociedad, cuando el gobierno, cuando quien tiene decisiones de poder dice que alguien es enemigo, puede ser un grupo minoritario, pueden ser los extranjeros, pueden ser los guerrilleros, lo que vos quieras, cuando a alguien se le caratula, se lo etiqueta como enemigo, se flexibilizan todas las garantías. Al enemigo ni justicia, decía Juan Domingo Perón, expresidente de mi país, de gobierno populista, ¿no? Perón peronista, capaz que ustedes escucharon sobre eso. Al enemigo ni justicia. Entonces, esto se ve cuando uno tramita casos donde la persona sometida a proceso es un varón, un hombre, se lo presume culpable en lugar de presumírselo inocente. ¿Saben lo que dicen? Lo que decían antes de las mujeres que habíamos sufrido tal vez un hecho abusivo. Algo habrá hecho. ¿Vieron cuando en épocas de antaño una chica denunciaba por, no sé, un tocamiento en la vía pública y te preguntaban cómo estabas vestida? ¿No? Como si cómo vos estabas vestida pudiera habilitar al hombre a avasallar los derechos de mujer, los derechos sobre tu propio cuerpo, tu decisión, tu voluntad. En aquel momento la mujer era totalmente desoída. En el derecho penal se decía era el convidado de piedra, la víctima era el convidado de piedra. La justicia no actuaba, la justicia no prevenía, no reprimía tampoco, y esa mujer estaba sola. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, actualmente sigue pasando porque realmente el filtro que ponen los encargados de llevar adelante las políticas criminales ponen mal el ojo en las cosas. Y donde tienen que poner atención no la ponen y donde sí la tienen que poner la dejan. Entonces, así como antes se pensaba, se estigmatizaba a la mujer, así ahora, de la misma manera, pero con mucha más fuerza, se estigmatiza al hombre. Entonces basta un relato de una mujer incriminante para que prácticamente los fiscales no investiguen, para que los fiscales descarten, ni siquiera escuchen posiciones alternativas de inocencia, para que con la sola palabra de la mujer o de un niño
y no se cuestiona el relato del niño, se llegue a una condena de los delitos más graves. ¿Y esto saben cuándo lo vemos? Cuando se adelantan los castigos punitivos. Si la prisión preventiva en Venezuela ha pasado a ser la regla en lugar de la excepción, ya te das cuenta que a esa persona sometida a proceso se la está tratando como enemigo. Esto pasa en la Argentina. Y si bien el proceso acusatorio viene de los Estados Unidos, de Inglaterra, y estamos todos muy contentos con la oralidad, la inmediación, bueno, también trajo cosas malas, como por ejemplo el juicio abreviado. Yo no sé si ahí se llamará igual, pero es esta cuasi extorsión que reciben los imputados de una causa vinculada a cuestiones de género donde lo presionan para que reconozca que es culpable, negociando una pena anticipada con tal de alivianar lo tortuoso que es transitar un proceso siendo inocente, ¿no? Entonces, si hay muchas firmas de juicio abreviado, no sé cómo se llamará ahí, supongo que igual o similar, es decir, cuando la persona es compelida a reconocer que cometió un delito a cambio de transar, de negociar una pena, y bueno, si esto sucede muchas veces dentro de los tribunales de justicia de Venezuela, es porque también se está tratando, es un indicador claro de que a esa persona se la está tratando como enemigo. Este contexto, cuando hablamos de litigación en casos complejos, estoy hablando también de esta situación. Cuando una persona, cuando un sistema trata a alguien como enemigo, te dije que se flexibilizan las garantías, se lo presume culpable y entonces ya no hay mucho más para pelear. Y yo te pregunté, ¿cuál es el rol de nosotros los litigantes dentro de esta situación, de este marco histórico político? ¿Cuál es el rol de nosotros los litigantes? Y bueno, muchos simplemente piensan que la decisión no depende de nosotros, que hicieron lo mejor que pudieron y listo, ya está, que el problema prácticamente es ajeno. Y otros, sin embargo, se suman a una batalla a favor de la igualdad. No es que estamos diciendo que las mujeres son mentirosas, estamos diciendo que el proceso tiene un método adecuado de confrontación, de contradicción de las versiones que tiene que ser sumamente amplio, el debate debe ser abierto, debe ser amplio, debe ser aprobado, para entender si hay alguien que miente o dice la verdad y luego resolver en consecuencia. Si cuando vas a litigar te restringen prueba, te restringen la posibilidad de evacuar medidas alternativas investigativas, si te oculta el fiscal la información, si ya te trata, te da trato de culpable, si te encarcela estando el proceso aún vigente sin sentencia, bueno, ahí claramente estamos volviendo al proceso inquisitivo. Por eso, al iniciar te preguntaba, te comentaba en realidad mi opinión, que muchas veces legislativamente se implementa el proceso acusatorio, pero en realidad surgen nuevas excusas, surgen nuevas luchas, surgen nuevos enemigos para volver al proceso inquisitivo, porque es mucho más cómodo para los funcionarios judiciales moverse en un proceso secreto, en un proceso tendencioso, que en un proceso abierto, donde los dueños de ese proceso son los litigantes. ¿Mm? Ahora hablemos de los litigantes. Dijimos que es muy difícil ser abogado, más difícil ser penalista todavía, y mucho más difícil es litigar en un sistema de audiencias orales y en este contexto, ¿no? En este contexto donde las garantías no cumplen su función, ¿no? Es mucho más difícil. Mira, ve lo que pasa en mi país. En mi país, al igual que en Venezuela, se ha ratificado la Convención de Belén do Pará, ¿no? Seguramente, bueno, yo leí, yo investigué y también lo pude acreditar que también se aplica la Convención de Belén do Pará, que es una convención que lo que busca es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Hay alguien, alguno de los que está acá presentes, está en contra de que se erradique la violencia contra la mujer? Estoy segura que no, ¿no? Personas formadas en derecho, respetamos los derechos. ¿Cómo no más respetar
de quien resulta o podría resultar más vulnerable en una relación o porque haya asimetría de poder. En mi país y en la mayoría de los países donde ejercen el derecho mis alumnos, lo cierto es que se aplican la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las resoluciones de la Corte Interamericana, a contrario de lo que dichas resoluciones y sentencias establecen. Por ejemplo, hay casos muy famosos. Mirá, yo acá tengo algunos que te quería nombrar. Eh, Caso Ruano Torres versus El Salvador del 2015, que se cita en mi país para resolver en perjuicio del acusado y condenarlo sin prueba. El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero versus México de la ciudad de Juárez. Bueno, estos fallos, todos los fallos, ¿dónde están ustedes? Los perdí acá. Estos fallos y muchos otros más dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hacen es revisar cómo se llevó adelante una investigación, el juicio oral y cómo se llegó a una condena, ¿no? En casos donde hay mujeres vulneradas. Entonces, en esos casos se condena al Estado por violación a los derechos humanos de las personas sometidas a proceso. En algunos casos, porque a la víctima no se le ha dado debido tratamiento y porque no se investigó lo que relataba, lo que decía. Y en otros casos, se ha condenado al Estado por violación de las garantías individuales. ¿Cuáles garantías? Presunción de inocencia en primer lugar. Trato digno, derecho a la igualdad y por supuesto a tomar seriamente, y acá sancionan principalmente a los fiscales, a tomar seriamente la posición desincriminatoria. Y dice, la Corte Interamericana dice, no puede ser validado nunca un proceso si se partió únicamente de una premisa de incriminación y no se evacuaron tesis alternativas. Díganme en cuántos casos ustedes ven que realmente el fiscal dice, voy a investigar esta línea y esta y la otra. No existe, no existe. Dicen, no tengo por qué descreer en la palabra de la mujer. Hoy es la mujer, mañana es otro. Hoy los enemigos son los hombres, mañana van a ser los morochos, pasado los blancos, el día de mañana los argentinos, los judíos, no sé. ¿Se entiende a lo que voy? Esto es utilizado, por supuesto, por gente que tiene mucho poder para decirnos cómo tenemos que pensar y cómo debe resolver. Bueno, en mi país, la Argentina, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, y me encantaría tomar contacto con la jurisprudencia de tu país también, la Corte Suprema, los tribunales inferiores, las cámaras de apelaciones, las cámaras de casación, entienden estos fallos que te acabo de citar totalmente en un sentido contrario. Se olvidan que la Corte condena al Estado por la violación de las obligaciones que asumió al suscribir, al confirmar, al avalar los tratados que son parte de nuestro ordenamiento interno. Se las condena por ellos, no se condena al individuo. El individuo es ese factor mínimo dentro de una gran sociedad a quien más se debe proteger, ¿no? Es el Estado contra uno solo. De ahí nacen las garantías para que yo tengo este derecho, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, y te hago frente a vos, Estado, que contás con toda la maquinaria de poder, pero no la podés aplicar a mí si un juez no te la habilita. No la podés aplicar en mí si un juez no te la habilita, ¿no? Entonces, como te decía, este segundo problema, aunado al tercer problema, ha llegado a creer, como los jueces dictan estas resoluciones, citando estos fallos que te acabé de mencionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para condenar fácilmente sin prueba, mis colegas asumen que eso es verdad. Entonces, cuando te hablé de cuáles son nuestras obligaciones, bueno, una obligación principal que tenemos nosotros, los que ejercemos la profesión de manera independiente, es mantener siempre, en todo momento y en todo lugar, no importa quién lo diga yo, lo diga el presidente, no me importa, espíritu crítico, dudar.
e ir a las fuentes. Porque si nos vamos a comprar el verso que nos vende otro, porque nos simplificó el trabajo, vamos a ChatGPT que nos diga cómo tengo que pensar, cómo tengo que resolver, cómo tengo que hablar. Si yo pierdo ese gran espíritu que los llevó a ustedes a elegir abogacía, una profesión que nos carga de problemas por resolver, en lugar de otra, mucho más amena, mucho más fácil de llevar, menos exigente. Bueno, cumplamos nuestro rol con absoluto compromiso. Cuestionemos todo lo que se nos dice. Ese es el rol fundamental de un litigante, ¿no? Buscar la excepción, marcar la diferencia entre tanta mansedumbre, entre tanta complacencia. ¿Mm? Y volviendo a la litigación, porque el objetivo era hablar de litigación, pero bueno, es que todo forma parte de la litigación, todo forma parte de la litigación. ¿Cómo litigamos estos casos complejos, ¿no? Casos de género o cualquier otro, complejo por la naturaleza, por el delito imputado, por la pena en expectativa o por los daños generados a la víctima. Bueno, en primer lugar, compromiso con nosotros mismos de entrenarnos. Yo noto, yo soy coach y mentora de abogados y noto una gran falencia en la preparación de los casos. Y lo cierto es que esperamos que el fiscal haga todo o que el juez en muchos países haga nuestro trabajo y abandonamos el caso a la suerte. Si nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos y el cambio que podemos generar si litigamos bien en el resultado final de ese juicio, vamos a tomar conciencia. Por ejemplo, pocos saben acerca de la teoría del caso. Todos dicen, sí, ya sé, hechos, derecho, pruebas, sí, eso es teoría. Pero ¿cómo armás una teoría del caso que realmente cumpla con una narrativa que le ayude al juez a descubrir la verdad? A mí me gusta aplicar cuando hablo de proceso penal un término acuñado por la filosofía aristotélica y de Heidegger, que es aletheia, ¿no? Aletheia nos invita a incorporar una manera de pensar, un mecanismo lógico que nos lleva, nos impulsa, nos motiva a correr el velo detrás del cual se esconden la verdadera esencia de las cosas, de las personas, de los objetos, es decir, un mecanismo lógico para descubrir la verdad. Esto es un proceso intelectual llevado al proceso penal. ¿Saben qué? Muchas veces, cuando se actúa con sesgo, con prejuicio, se manipula la finalidad del proceso penal y nos olvidamos de que es importante probar una posición y demostrar que debemos prevalecer. Y digo esto para que se comprenda lo importante que es para nosotros saber litigar. Porque a veces los resultados no se alcanzan, no por culpa del gobierno, por culpa no sé, del fiscal, de lo que de que el testigo no me dijo lo que me dijo, no declaró lo que yo le pregunté, no por culpa de terceros, por culpa nuestra. No quiero ser mi culpa, mi grandísima culpa, no quiero hablar de eso, pero a veces en la ignorancia de no saber lo que tenemos que hacer o el universo de posibilidades que tenemos, también estamos cometiendo un error que coadyuva al resultado, ¿no? A eso voy, en la responsabilidad de tratar de crecer profesionalmente, de incorporar nuevas habilidades. 17 técnicas enseñamos nosotros en el instituto, 17 técnicas de litigación oral y 7 habilidades esenciales: liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación oratoria eficaz, que bueno, otras tantas. Entonces, por eso digo, negociador, también hay que saber negociar con el cliente, con el juez, con las partes, con todo el mundo. Pero a lo que voy es sumamente importante entender que en gran medida nuestro desempeño puede ayudar a un resultado justo. Hablamos de teoría del caso, que no es solamente hechos, prueba y ley, sino también a la investigación. Yo les dije, hay que dejar un poquito el traje, ponerse las zapatillas y salir de la comodidad del despacho donde trabajemos, ¿no? Entender realidades, entrevistarse realmente con testigos,
de manera válida, ética, no entrevistarlos para llevarlos a mentir, entrevistarlos para conocer su realidad, cómo se expresan, qué pudo percibir, qué no pudo percibir. La teoría del caso además requiere, por supuesto, pensamiento estratégico. Todo lo que hago tiene un sentido. No dejo nada librado al azar. Y eso me permite a mí, en un juicio oral que pasa tan rápido, donde todo se mueve con una vorágine y la adrenalina está acá y las pasiones están enardecidas, poder mantener el control sobre mí y sobre el caso, ¿no? Miren, siempre decimos que una de las técnicas más importantes más difíciles, es contraexaminar. ¿No? No sé qué tanto está instalado en Venezuela la técnica del contraexamen, que es muy difícil. Ustedes la ven en las películas de Hollywood, ¿no? El abogado ahí con toda autoridad, contraexaminando, atrapando al mentiroso. Bueno, por ejemplo, pueden ver la película Mi primo Vini, es muy graciosa si se quieren reír el fin de semana y ver un poco de litigación teatral, se las recomiendo. Pero no, en realidad un buen alegato de apertura nos permite conquistar al tribunal o a los jurados en mi país desde el primer momento, ¿no? Es demostrarles que somos alguien creíble, alguien en quien se puede depositar confianza. Y cuando ustedes logran esto y lo sostienen a lo largo del tiempo, es muy difícil después que el juez no te apoye cuando le pidas una resolución. El alegato de apertura muchas veces es subestimado, yo no sé si allí lo aplican, y sin embargo es sumamente relevante porque requiere síntesis, oratoria y comunicación. Y conocimiento profundo del caso hasta tal punto de poder decirlo en 4 o 5 minutos. Y les dije que la mayoría considera que el contraexamen es la pieza fundamental, ¿no? Bueno, yo te digo que es la pieza secundaria. Primero tenés que saber interrogar de manera directa, saber el abanico de posibilidades que tenés y saber tratar a un testigo cuando el testigo que era tuyo se transforma en hostil. Muchas veces quedamos allí paralizados, no sabemos cómo avanzar ante este escenario. Y un testigo que no analizó el caso, no trabajó lo que trabajamos nosotros, nos boicotea el asunto. Entonces, hay que tener aplomo, conocimiento, entrenamiento para poder sortear estas dificultades. El contraexamen, hablemos del contraexamen. Muchos van al contraexamen queriendo atrapar al mentiroso, al tonto, haciéndole pisar el palito, decimos en la Argentina, y pensando que yo tengo que lograr que el testigo reconozca que está mintiendo, ¿no? Bueno, no todos los testigos van a mentir, ¿no? No es que todos los testigos que voy a contraexaminar van a mentir, pero sí puedo hablar de confusiones, sí puedo hablar de olvidos, sí puedo hablar de implantación de memoria. Y aquí otra de las cosas que nosotros enseñamos es todo lo vinculado a psicología forense y psicología del testimonio, cómo funciona la memoria, cómo se capta, almacena o se evoca un recuerdo, cómo se puede adulterar la información. Y si vos sabés eso, si vos estás informado, si vos estás estudiando estos temas, vas a poder presentar mejores contrainterrogatorios. Pero ojo, saber mucho no te implica que seas bueno aplicando la técnica, ¿no? O sea, requiere mucho entrenamiento para poder llevarlo a cabo. Objeciones. Muchos subestiman las fuerzas de las objeciones. El otro día un alumno me dijo, Débora, gané un caso por aplicar las objeciones que me enseñaron en el instituto. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Sí, porque una objeción justamente planteada en tiempo oportuno puede desequilibrar al rival, pero además puede impedir que derechos sean vulnerados, porque la objeción lo que hace es ponerle un freno al avance de la teoría del caso del adversario, ¿no? Hay muchas técnicas más, introducción de evidencias, declaraciones previas, etcétera, pero hablemos del alegato de clausura. Nosotros decimos que un buen alegato de clausura lo que hace es de alguna manera estar redactando oralmente la sentencia del juez. Ustedes seguramente les habrá pasado cuando leen una sentencia y dice, como dijo la defensa, o en mi país hay querella, ¿no? Como dice la querella y te citan. Eso es obviamente muy alentador, ¿no? Es como reconfortante decir, wow, me citaron, lo hice bien, ¿no? Entonces, el alegato de clausura en un sistema oral no es
un acto de teatralización. No, no, no. Muchos confunden que el proceso oral es, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. No. El alegato de clausura, además de ser técnico y tener que y reunir ciertas condiciones, debe ser sintético, debe ser persuasivo y no se trata de convencer al tribunal, porque cuando hablamos de convencer, ¿saben quién gana? Yo quiero ganar, yo te quiero convencer, yo quiero tener predominio por sobre tu voluntad, yo quiero que vos me des la razón. Cuando hablamos de persuadir, el término lo cambia todo. Le estoy demostrando al tribunal o al juez que con la decisión que le estoy proponiendo, en base al razonamiento que le afirmé, en base a la prueba producida, a los hechos y su acreditación, la decisión que toma es buena para todos. Les doy el poder. Yo les digo, miren, este camino fue construido de esta manera, lo único que te queda es tomar la decisión correcta. Eso es persuasión. Bueno, para eso hay que estudiar oratoria, que es otra técnica de litigación. Hay que estudiar comunicación verbal y no verbal. Hay que saber leer al juez cuando se expresa, aun cuando mantiene silencio. Los jueces nos dan microseñales que muchas veces no podemos percibir. Hay que saber leerlos para adaptarnos al contexto y de alguna manera poder regular nuestra actuación. Mi sugerencia es que no vayan al proceso con puros reclamos, tomándose a todo el mundo como enemigo. Vayan a marcar un cambio, ¿sí? Vayan a marcar un cambio, a liderar sus casos, a marcar la diferencia y a demostrarles que, que ustedes han recuperado aquel sentido, aquel sentimiento, aquella vocación que los llevó a ser abogados. Yo siempre digo que en las etapas previas somos soldados de la paz, como les dije al iniciar, citando a Juan Bautista Alberdi, y en el juicio oral somos gladiadores de la justicia. En realidad nuestra función es sumamente esencial. Pero para todo ello, y ya con esto cierro, se requiere hidalguía, compromiso, responsabilidad y entrenamiento. Así que yo creo, ojalá que la universidad les presente algún tipo de diplomado, de programa donde puedan entrenarse para sacar de ustedes a ese gladiador y colaborar con los jueces para dictar justicia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Débora, bueno, ha sido una charla o muy, muy fructífero, y dentro de las tantas reflexiones que has hecho, considero oportuno hablar de esa estigmatización que está llevando el hombre. Ciertamente nosotros somos parte del Tratado de Belém-do que generó un catálogo de leyes subsiguientes hasta la Ley Orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. También la Constitución establece acciones positivas para la mujer, y esa protección pues llevó a concluir pues, a la Ley de Protección a la Mujer. Sin embargo, ¿qué pasa, Débora, con aquellos hombres que han sido sometidos a procesos presuntamente por haber cometido delitos de violencia sexual contra la mujer y han sido sometidos a procesos penales y bajo consecuencias de pena de banquillo, como es el caso a nivel internacional de Dani Alves en el año 2022, futbolista del Barcelona, quien perdió su carrera y estuvo preso por 4 años y a la postre fue declarado inocente? ¿Quién le devuelve esa carrera? Igualmente el actor de Piratas del Caribe de Hollywood, que fue sometido a un proceso ya en el sistema anglosajón como consecuencia de un presunto delito de violencia, el cual a la postre pues él resultó inocente. Eso llevó a una pérdida millonaria de contratos, y la persona que es acusada de un delito de violencia termina siendo estigmatizada a la postre. Entonces, bueno, muy interesante este punto. No sé si quieres comentar algo al respecto antes de empezar
a escuchar las preguntas de los participantes. Sí, te agradezco mucho. Mira, justamente esos dos casos yo los analicé. El de Johnny Depp Amber Heard en mi canal de YouTube. Los invito a todos a seguirme en YouTube. Con mi nombre y apellido me encuentran. Y el otro caso, el de Dani Alves, lo analicé en mi canal de Instagram también. Y realmente esto es algo, en mi país hay un caso muy famoso que es el de Telma Fardín y Juan D'Artés, que me llevó a mí a escribir un artículo que se llama El Escrache, la Inquisición del siglo XXI, que fue publicado por el diario más importante de la Argentina, porque yo ya adelantaba los problemas que se iban a suscitar. Con esto de te creo hermana, las mujeres no mienten y toda una especie de ideología impuesta que no tiene nada que ver con la verdad. Porque realmente mentir o decir la verdad no es una condición de género. Yo soy mamá de cuatro, tengo 4 hijos. Y mis hijos me han mentido, el varón y las nenas que tengo también. Pero porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Y obviamente que uno forma a los hijos en la verdad. Pero a lo que voy con esto es que el sistema judicial se ha comprado un libreto, ¿no? Donde se ha estigmatizado al hombre. Y estos dos casos que menciona usted, doctor, dan claramente cuenta de este problema. Es tremendo lo que ha pasado. El caso de Johnny Depp yo lo analicé incluso desde las técnicas de litigación, por eso invito a todos si los quieren ver, analizo los alegatos de apertura, los contraexámenes, las objeciones, cómo se llevó, los interrogatorios a peritos, a testigos. Y allí se demostró cómo se aprovechó la cultura ideológica feminista para avasallar los derechos del hombre por ser hombre. Nadie se puso a pensar si esa chica estaba maquillada. Recuerden que se había maquillado simulando un puñetazo para lograr captar la atención de la prensa y despojar a Johnny Depp de la reputación que había construido, ¿no? Obviamente se agarró de un punto débil, sus adicciones al alcohol, a las drogas, etcétera, pero también el juicio acreditó que se desvivía por ella y lo que menos era un hombre violento. Y el caso de Dani Alves es otro reflejo, ¿no? En una aventura amorosa que, buscada por la propia denunciante, donde tuvieron sexo en el baño de una discoteca, donde incluso bueno, no sé si da para hablar tanto de los detalles de cómo se llevó adelante ese acto sexual, ¿no? No sé si es bueno, si estuviera ahí presente hablamos de todo, pero bueno, a lo que voy es que también él claramente fue condenado de antemano y aquí lo que queremos hacer es reflexionar sobre cuidado, cuidado, mantengamos siempre esto de la distancia entre lo que se vende, lo que se dice, lo que se fogonea con la realidad. Yo siempre digo, en mi caso, todo el mundo somos bipartidistas, ¿no? O son kirchneristas o son mileístas, etcétera. Y todo el mundo habla de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente la conocen, presidenta de la Argentina por 2 mandatos. Y yo siempre digo, yo no leí el expediente. Yo no puedo decir si es corrupta o no es corrupta. Claro, las noticias me lo dicen, pero yo soy una persona de derecho, formada en derecho, y yo si a un cliente le digo, yo no te puedo asesorar sobre tu caso, si no audito tu expediente, menos voy a tomar la responsabilidad de condenar a alguien sobre la cual no investigué las pruebas, ¿no? Entonces digo, hay que mantener siempre, no importa quién se acuse, este espíritu crítico del cual hice mención. Y volviendo a la pregunta, y con esto les devuelvo la palabra, por supuesto, no quiero ser monopolizadora del micrófono. Con esto lo que quiero decir es que esas personas fueron devastadas, destruidas para siempre, su reputación, su economía, todo lo que significaban para el deporte, para la música, para el espectáculo, ¿no? Eso ya no se recupera nunca más. Por eso nosotros como cuando litigamos tenemos que tener espíritu crítico también con los casos que tomamos. Por ejemplo, a mí me pasó, vino una mamá con la hija a verme al estudio. La chica había denunciado la chica tenía 18 años y a los 17 bueno, denunciaba a 3 chicos por violación, de la misma edad, de la misma de 17 años. Cuando yo me quedo a solas con la chica, yo lo que descubro
es que en realidad ella había tenido un acto sexual consentido con los tres, pero luego se arrepintió. Y ellos me querían contratar a mí y me pagaban muy bien para, como parte querellante, que es un acusador privado, para pedir la condena a 15 años de prisión para jóvenes que en ese momento habían cumplido 19 años. Y yo rechacé el caso, porque si bien necesito el dinero como lo necesitamos todos, yo no puedo meter presos, no puedo cargar sobre mi conciencia metiendo preso a tres chicos que son inocentes, que tuvieron un acto sexual consentido y que la mamá estaba buscando recuperar la dignidad de su hija. ¿Me entienden? No puedo ser un instrumento de venganza de esa naturaleza. Entonces, ejercer con ética la profesión también es sumamente importante porque en mi país muchas colegas enseñan a las mujeres a mentir. Dice, ¿tenés problemas económicos? Bueno, andá y decí que fue violento y después decí que te quiso abusar y hay un montón de casos de supuestas violaciones durante el matrimonio. Puede darse, sí, pero ahora todas las mujeres han sido abusadas durante el matrimonio, tuvieron tres, cuatro hijos y todas son víctimas de violación. Bueno, permitime dudar, ¿no? Permitime dudar. Entonces, claro, el daño es irreparable, volviendo a la pregunta inicial y la conclusión. Gracias, Débora. Mira, hay muchas preguntas. Le pido que los que quieran participar, porque por forma híbrida me han llegado unas preguntas acá. Quienes quieran hablar acá pueden levantar la mano y las voy pasando subsiguientemente. Antes de eso, bueno, hay una pregunta acá. ¿Cómo manejar un dilema ético si un testigo clave cambia su versión antes de declarar? Qué lindo eso. Antes de declarar, me dice a mí, abogado, yo es mi testigo, digamos que es un testigo afín a mi teoría del caso, y me dice, no, no, es un dilema ético y ahí yo creo que cada uno en virtud de su conciencia lo tiene que resolver. Eso ya sería como un mandato moral, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿cómo tenés que resolver esa situación? Yo puse el ejemplo del caso que no tomé, como no tomé otros de violadores, porque yo comprobé que lo eran, no los tomé, pero no le puedo decir a cada uno cómo tiene que actuar. Yo puedo sugerir una posición. Queda en cada uno la decisión. Ahora, si vos Bien. me decís desde las técnicas de litigación oral cómo lo haces, bueno, llevas tu teoría del caso y le preguntás o lo desistís al testigo si tenés la oportunidad. Si no te va a ayudar a tu teoría del caso, lo desistís, si eso se puede. Bien. Otra pregunta. ¿Qué elementos del lenguaje no verbal influyen más en la credibilidad del abogado durante el juicio? Bueno, miren, hay un dato muy importante, muy curioso, que nace producto de una investigación que hizo Amy Curtis, una profesora de la Universidad de Harvard. Ella dijo que las personas, cuando ven a otra por primera vez, en 3 segundos ya sacan una conclusión sobre cómo les impactó. Y analizan esas personas bajo dos métricas. La primera, analizan si esa persona es creíble. Y la segunda, si tiene la suficiente autoconfianza para lograr lo que a mí me inspira, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando ustedes conocen a alguien y dicen, esta no me cae bien? ¿Y de base a qué? Eso es algo instintivo que todos los seres humanos tenemos, así que lo importante es, si hablamos de litigación, cuando ustedes se acerquen al tribunal, no importa si están en juicio, en una audiencia o nada, simplemente se acercan, siempre muestren imagen de honorable, ¿no? Que la imagen los preceda a ustedes, que su reputación ya hable por sí sola. Entonces, si ustedes se van al tribunal con seguridad, demostrando empatía y humildad también, es mucho más fácil que no te nieguen lo que estás pidiendo. Así que la seguridad hay que proyectarla. Seguridad y confianza. Muy bien. Profesora, ¿quiere venir a hacer su pregunta? Bueno, no sé si desde aquí, pues, ¿me Sí, escucha? profesora, ¿la escucha? ¿Me escucha? Sí, Hola, ¿te sí, sí, escuchas? sí, sí, sí. Escucha. No la veo, Bien. pero la escucho. Ah, ok. Yo soy litigante. Pocas veces he ejercido lo que es la jurisdicción especial de violencia contra la mujer. Y una de las razones es que me choca demasiado
el prejuicio que tiene el sistema con relación al hombre es esa posición que se tiene de el principio, en lugar del principio de inocencia, el principio de culpabilidad como regla. Entonces, ha resultado muy difícil desmontar ese prejuicio en estos tribunales. Eh, y digamos que yo me he vuelto muy selectiva, y es parte de, como de mi estrategia, que me he vuelto muy selectiva en tomar los casos que se tiene la prueba donde es un montaje, donde hay un montaje, donde hay una manipulación del sistema para chantajear al hombre, para perjudicar al hombre o para dañar al hombre. Sin embargo, aún teniendo esas pruebas, es muy difícil luchar contra un sistema que tiene un prejuicio, inclusive de hombres jueces. O sea, es una cosa increíble. Es como que si se subieran al estrado y se cambiaran el chip, y en ese chip llevaran montado que necesariamente hay que darle la razón a la mujer. Y eso es bastante complicado. Y otra situación que nos ocurre normalmente en la jurisdicción ordinaria es que la litigación se ha vuelto como una guerra de bandos. La guerra del Ministerio Público contra la defensa o la guerra de la defensa privada contra los abogados de la víctima, si es que la víctima ha optado por una representación privada. Y eso le ha restado mucha objetividad a los mismos procesos, porque inclusive cuando se llega a solicitar información en las fiscalías, entonces la fiscalía te niega, te retrasa, te obstruye, te limita la información. Entonces, el rol del Ministerio Público se desdibuja, sumado a que, pues no sé si ustedes tienen esa situación allá, pero en nuestro proceso, en algunas ocasiones, el Ministerio Público, cuando la víctima no se hace presente, el Ministerio Público asume la defensa de la víctima. Entonces, ¿cómo queda el rol de un Ministerio Público que se supone que tiene que ser neutral, que tiene que ser imparcial, cuando tiene que defender a la víctima? Ya cambia el rol. Entonces se desnaturaliza el sistema y se desnaturaliza la función del Ministerio Público. Igualmente, cuando vamos a un posible acuerdo reparatorio, que usted me contará cómo lo manejan ustedes allá, pero en los acuerdos reparatorios casi siempre intervienen las fiscalías del Ministerio Público. Casi siempre influyen el Ministerio Público en el tipo de acuerdo que se lleve a efecto entre la víctima y la persona que está siendo investigada. Por lo cual también se desnaturaliza la función del Ministerio Público, porque quienes vemos la mediación o estas alternativas de resolución de conflictos, nosotros tenemos muy claro que las personas que te sirven de mediadores tienen que ser unas personas imparciales, que no pueden tomar partido por ninguna de las partes, sino que ellos facilitan la comunicación. Luego, ¿tú cómo manejas un acuerdo reparatorio con un ente que es acusador, que es el que te está llevando la investigación, que si tú no cedes frente a la propuesta de acuerdo, ese mismo es el que te va a castigar? Entonces, ¿cómo queda la naturaleza del tal acuerdo reparatorio? Es parte de las dificultades que nosotros hemos encontrado en nuestros procesos. No sé si los colegas que están acá, que son también litigantes, les ha tocado ver. Ciertamente, ciertamente, ciertamente nos ha pasado durante los procesos penales que no hay esa igualdad de armas en los procedimientos ordinarios. Toda vez que pues, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, procede normalmente a aportar las resultas de experticias necesarias para acreditar un delito sin que la contraparte pueda aportar expertos privados. Eso es una limitante constante que ha ido flexibilizando en los últimos tiempos, pero que sin embargo
no da o no da esa garantía de igualdad procesal de un sistema acusatorio. ¿Alguna pregunta más? No, si me permite un poco, la doctora, ¿cómo se llamaba? Mayra Duque. Mayra, mira, en Argentina pasa exactamente lo mismo. Yo no quise traer casos de referencia porque me parecía que si no era un mensaje muy local de mi país, ¿no? Pero me encanta que vos me compartas estas experiencias porque apoyan lo que vine a exponer. Pasa exactamente lo mismo. Ya te digo, con la palabra se condena y lo peor que pasa seguramente, Mayra, ahí también, el caso nace pobre, se nota como un enojo, una cosa chiquita detrás y después se va construyendo a medida que va avanzando. Entonces, empezaste con una acusación por un hecho simple, pequeño, muy fácil de rebatir, y luego terminás con una acusación por violación reiterada, 50 hechos. Entonces, eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Hay que aplicar la litigación para desenmascarar, ir haciendo el recorrido y obviamente aportar prueba para demostrar cómo eso se va construyendo. Ahora bien, es cierto, es difícil lidiar con magistrados que impostan una visión, ¿no? Que parece que quieren limpiar viejas culpas porque antes las mujeres eran totalmente tratadas de manera nefasta, hay que decirlo, muchas veces iban violadas a requerir justicia, a buscar protección y no la obtenían, y ahora parece que se volvieron todos santos, todos garantistas de los derechos de las víctimas. Pero bueno, yo, mira, lo primero que digo cuando tengo un juicio oral y el fiscal empieza a hablar de víctima, digo, no. Así como estamos hablando de presunción de inocencia, yo le pido al señor fiscal que corrija los términos con los cuales se va a dirigir a la denunciante, porque si es víctima significa que mi cliente ya está condenado y hasta que el juez no se expida, él goza de presunción de inocencia y esperamos que usted también mantenga la objetividad. Los términos son muy que uno elige, ¿no? Son muy condicionantes. Entonces yo lo primero que le digo a la fiscal, más si estamos frente a un jurado, no hable de víctima, porque para que tenga la calidad de tal, tuvieron que haber demostrado luego del juicio que mi cliente es el culpable o que alguien lo es. Entonces, primero hay que ser como muy rigurosos y también, obviamente, usted no puede, no con o con un discurso moralista, sino desde la ley. ¿No? Desde las garantías de la presunción de inocencia. En mi país pasa algo muy paradigmático. Hay un caso que está en YouTube de Jazmín Gorro, se llama, Jazmín Garro, perdón. Esta chica estaba enojado con su papá porque su papá era muy estricto, ¿no? Era adolescente, justamente se levantó toda la ola feminista en el colegio. Ella le contó a una amiga que su papá era muy estricto, que no la dejaba ir a bailar, entonces le hicieron la cabeza, le rompieron la cabeza y terminó denunciando a su papá por abuso sexual. El papá está preso, lo condenaron y ella ahora está hablando en todos los medios de comunicación, hasta fue al Congreso diciendo lo siguiente: basta una sola palabra para que a una persona la condenen. Basta una persona que diga que esa persona abusó para que con eso ya se lo condene. Así fue con mi papá. Yo vengo a pedir por favor que lo liberen porque yo mentí. Mi papá es el hombre más bueno del mundo, era exigente, yo era adolescente y lo quise castigar, me lo quise sacar de en medio. Me convencieron, porque en el colegio había organizaciones feministas, me convencieron porque era patriarcal, porque un hombre no me tenía que decir lo que yo tenía que hacer, porque yo tenía derechos, tengo libertades de elegir de mi cuerpo y todo lo demás, y denunció al papá falsamente. Ahora está emprendiendo una campaña nacional para poner esto al descubierto de que bastó una sola palabra mía diciendo que él era un abusador para que a mi papá lo encierren y lo condenen a la pena de, creo, 12 años de prisión sin prueba objetiva, sin prueba objetiva de ninguna naturaleza. Entonces yo digo, hay que despertar conciencia, estos temas se tienen que debatir en estos espacios, hay que invitar a los jueces para que conozcan estas realidades.
Y también lo otro que está pasando, y perdón por la extensión, es que no se acepta la retractación. ¿No? Entonces, la palabra de la mujer es válida, sí, hay que apoyarla cuando incrimina, pero cuando se retracta y dice, no, usé el proceso penal para sacármelo del medio, estaba cansada, mentí, ahí no tiene ningún valor. El Estado se convierte de vuelta en un Estado paternalista, se adueña de la voluntad de la mujer y listo, no la escucha. Ahora vos no tenés capacidad de decidir, vos no sos dueña de esto. Vos ya acusaste, listo, ahora correte. Y el tipo sigue en prisión. Así que sí, la palabra de la mujer no vale tanto, en definitiva. Bien, si quieres lo puedes hacer desde allá. Sí. Buenas tardes, doctora. Primero, pues darle mayor agradecimiento por tan palabras tan exactas y correctas como vista y bueno, lo veo más como un llamado de atención, un llamado a la conciencia hacia nosotros también porque hace el tema comparativo tanto jurídico argentino como jurídico venezolano. Y bueno, no sé que hay diferencias en muchos términos técnicos y juristas, pero al igual somos abogados en todos lados, tenemos que defender nuestros derechos y defender el derecho de a quien nos invita a litigar. Para nosotros acá en Venezuela el tema de incidencia delictiva es preocupante porque los hechos de violencia contra la mujer son altos y los de abuso sexual, violación de niños, niñas y adolescentes como también de hechos hacia la mujer, en este caso como violaciones, son hechos bastante violentos y atroces y en algunos casos pues de cierta manera nosotros no lo llamamos como casos complejos sino casos de connotación y de víctimas vulnerables en donde entran también pues, las personas adultas, abuelos, que son sujetos a este tipo de delitos y de sucesos delictivos. Si bien es cierto, para mí es preocupante en todas estas circunstancias porque no solamente valoramos el hecho de la verdad y la justicia, sino también tenemos que darnos cuenta dentro de ese proceso de litigio el tema del oficio jurídico y la mala interpretación de la norma donde se condena a una persona y se le viola el derecho a la libertad. Y no solamente eso, sino los derechos humanos. Y como funcionario público, pues ha sido bastante engorroso y difícil, porque en el ámbito del derecho, pues vemos las cosas de otras maneras. No sé cómo se ve en su país. Y lo preocupante de todo esto es la única prueba, o la prueba única, en esa etapa de juicio, donde el juez tiene que decidir y hay una sola prueba, que es nada más la que dice la víctima. Entonces, vemos en muchos casos, en el litigio, o en la oralidad, o en la representación de la prueba, que fehacientemente la experticia no es valorada por el juez. Entonces, el valor de la prueba psicológica y la prueba de reconocimiento médico legal, que nosotros la llamamos aquí como la prueba íntegra que se le hace a la mujer, pues indiscutiblemente no es tomada en cuenta, sino simplemente la oralidad o la prueba antecesora, que efectivamente, pues porque no quiere más ir a la prueba, sino que evidentemente se resguarda la identidad, que esto es falso aquí en nuestro país, porque indiscutiblemente para resguardarle a la víctima su identidad, pues indiscutiblemente estamos haciendo la prueba y la ponemos el nombre, el apellido y la dirección. Y posteriormente en la otra acta aparece con el nombre que el tribunal resguarda la identidad. Entonces no hay una buena concesión jurídica en relación a él. Ahora, a mí lo que me preocupa es dónde queda entonces el hecho de la simulación del delito y la verdadera sanción hacia esa mujer, porque estamos de acuerdo que sí pasa el hecho efectivamente donde la víctima es la mujer a causa de la mala actuación del hombre en cuanto a la violación, en cuanto a la violencia contra la mujer. Acá tenemos un estudio legislativo sobre la norma de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer, donde no solamente se tipifica una sola violencia, sino se incluye también entonces las redes sociales, el tema de la violencia informática. Entonces cualquiera puede llegarte a decir o a denunciar que efectivamente tú estás viendo mi foto de desnudo y la estoy publicando. Entonces a eso le llamamos violencia mediática, violencia informática, que es una persona que está siendo penada incluso por yo ver una fotografía por TikTok de esa persona. Entonces allí creo que es importante, no sé en tu país, pero creo que tenemos 20 años probando un código que efectivamente creo que debe ser sujeto a muchos cambios y a valores sobre la norma. Pero aquí el problema no es tanto eso, aquí el problema es la falta de interpretación de la norma y la aplicación de la sanción. Porque podemos hablar también de los delitos contra la propiedad, los hurtos, las estafas, el fraude electrónico, entre otros, pues la delincuencia también con respecto a los delitos informáticos especiales, donde también se ve vulnerada a la mujer, pero ¿dónde queda entonces la posición del hombre, no?
Entonces, indiscutiblemente se está conllevando en nuestra actualidad, no solamente aquí en Venezuela, sino en muchos países, con lo que he podido indagar sobre el tema de la evidencia digital. Pero ¿dónde queda la prueba única entonces de los hechos de violación en una evidencia digital si efectivamente no podemos comprobar como expertos que efectivamente esa única prueba me puede condenar o no cuando es simplemente la voz de la víctima la que está escuchando el juez? Entonces, ¿dónde queda el tema de imparcialidad? ¿Dónde quedan los principios del derecho? ¿Dónde quedan las fuentes del derecho? La jurisprudencia. Entonces, tomamos más en cuenta la jurisprudencia que la misma norma para aplicar a veces los casos aquí para litigar. Entonces, es preocupante para mí porque estoy comenzando una carrera de litigio bastante importante para mi formación como funcionario público, porque aparte soy investigador criminal, pertenezco a un organismo de investigaciones en nuestro país y eficientemente pues me preocupa porque ahora veo las cosas de otra manera, ¿sí? Aparte soy investigador de casos delictivos aquí en Venezuela, en mi jurisdicción, y es bastante delicado porque me preocupa no solamente el tema del litigio, sino la educación de nosotros como abogados, porque veo que no solamente estamos dejando atrás los valores familiares, sino los valores personales para litigar. Entonces, cuando le encontramos a una víctima que en verdad no tiene una formación educativa, sino está mintiendo, entonces, ¿dónde queda el tema preventivo? Aquí salimos todos los funcionarios a hacer prevención en caso de la violencia, no a la violencia, no al acoso, no al abuso, no al bullying, y pare de contar. Pero ¿a qué conlleva todo esto? A simplemente números y fotografías en mi país, no sé cómo es el caso argentino, pero indiscutiblemente el tema de prevención es bastante preocupante porque estamos simplemente atacando por las redes sociales y no estamos atacando el verdadero núcleo que es la familia para evitar esta incidencia delictiva. ¿Cómo es tu nombre? Christopher. Christopher. Bueno, mirá, te digo la verdad, yo quiero aplaudirte por la pasión, por el compromiso y porque has abordado de manera integral la problemática. Yo tomé algunas notas de lo que vos fuiste diciendo como para hacerte un espejo de lo que pasa en la Argentina y en Latinoamérica. Recordemos que yo tengo alumnos de toda Latinoamérica y de Estados Unidos. En primer lugar, ¿por qué vos arrancaste diciendo esto de sí, hay delitos graves cometidos en contra de los niños? Es como que siempre nos tenemos que estar justificando de que tenemos una posición a favor de la inocencia, a pesar de que sabemos que pasan cosas, por supuesto. Y vos te lo respondiste cuando dijiste, yo soy investigador. No estamos diciendo que todas las mujeres mienten, no estamos diciendo que el proceso no debe condenar al abusador. Estamos exigiendo, y este es el rol que tenemos todos nosotros, que se investigue. Como vos bien dijiste, la sola palabra no puede, testigo único, testigo nullus era antes, ¿no? La sola palabra no puede condenar. ¿Y cómo se justifica el sistema? Bueno, te dicen, pero estos delitos son cometidos en la intimidad, entonces no hay testigos, no hay pruebas, ok. Pero hablemos que la Convención Americana y la Corte Interamericana lo han establecido en el caso algodonero que hay que estar, si no hay prueba directa, hay que estarse a los indicios, que deben reunir las características de todos los indicios, ¿no? Ser corroborantes de esa presunción inicial. Pero acá no hay indicios, no hay pruebas, es un relato nada más. Hay un autor argentino que se los recomiendo que habla de esto del testimonio único, que es Sanchinetti. Sanchinetti, les recomiendo que lo busquen, tiene literatura académica muy útil para estos casos. Después, yo creo que todo esto se encarcela rápidamente para engrosar las estadísticas y decir, mirá qué bien que trabajamos, cómo combatimos la violencia contra la mujer y no la combaten absolutamente en nada. Y después hablaste de que las mujeres como que gozan de cierta impunidad cuando declaran falsamente. Bueno, hay un caso en mi país muy famoso de una chica que era fanática de una banda de rock. Entonces, ella iba a todos los recitales, ¿no? Y siempre se acercaba a los dos, al cantante y al guitarrista, hasta que logró tener un encuentro sexual con ellos dos. Terminó el encuentro sexual y los denunció por violación a los dos. Estuvieron presos un tiempo hasta que presentaron en el juicio el video, escuchen, del acto sexual. Hasta esto llegamos. Gracias a esa prueba objetiva, es que se pudo demostrar que la chica estaba
chocha de la vida, que estaba con sus dos ídolos, músicos, disfrutando del encuentro. Fueron absueltos y a ella se la condenó por falso testimonio. Ellos se enfrentaban a una pena de 15 a 18 años. A ella se la condenó a 3 en suspenso. Bueno, es la primera condena prácticamente, pero mirá, ¿no? La balanza para dónde está inclinada. Pero por lo menos se la condenó. Deja sabor a poco. Y perdón por ser autorreferencial, pero nosotros, acabo de ganar un juicio donde a mi cliente se lo acusaba de abusar sexualmente de su hija. El caso era así, la nena iba hablando a todos lados, mi papá me tocó la pepita, mi papá me tocó la pepita y me hizo tocar el pito, ¿no? La nena iba repitiendo esto. Se hizo la cámara Gesell, en realidad se quiso hacer una cámara Gesell y antes de la cámara Gesell hay una entrevista que se hace a la menor para ver si estaba en condiciones de declarar en cámara Gesell. La nena no tenía ni 3 años en aquel momento. Cuando le preguntaron por su papá, la nena dijo, no, ¿qué haces? Dijo, con Julio vamos a pasear acá y allá, me hace cosquillas y me río. Habló bien de su papá, no dijo nada. Entonces la cámara Gesell no se tomó. El juicio avanza, después tomo yo el caso y entonces el tribunal dispone, como anticipo de jurisdiccional de prueba, hacer la cámara Gesell 3 años después. La nena no tenía ni 3, ahora tenía 6, ¿no? 3 años después, con la nena hablando, ya hacía 3 años que no veía al papá, la nena repitiendo, mi papá me tocó la pepita y ya la mamá la grababa, ¿no? La grababa, la nena repetía, ¿te dabas cuenta? Se hace la cámara Gesell. Yo siempre digo que en estos casos de abuso sexual infantil, cuidado, porque de la noche a la mañana todos se han convertido en violadores. Todos los hombres son violadores, los tíos, los abuelos, los primos, los hermanos, los padres. Paren un poco. Entonces, cuando a mí me quieren vender que el hombre ya por ser hombre es violador y ahora todos los casos son de abuso sexual infantil, los maestros, los profesores de música, de gimnasia, paremos un poco, dudo mucho más, hay que estudiar mucho para esto. Entonces, ¿qué pasó? La nena va a la cámara Gesell, dice en un contexto que el papá le tocaba, no se entendía nada, lo disfrazó al papá, dijo que se ponía una máscara negra, una capa negra, ahí mezcló fantasía con todo el relato que le habían impuesto. ¿Y sabés lo que dijo la nena? Que fue algo que yo no podía creer, digo, Dios está presente. Dijo que ayer me reuní con una psicóloga, que no es la psicóloga que veo siempre. ¿Y por qué te reuniste? Para hablar de lo que tenía que decir. ¿Se entiende? Algo que está totalmente prohibido. Las guías de buenas prácticas UNICEF lo prohíben expresamente, no a las preguntas indicativas. Hay que saber litigar la cámara Gesell, ¿eh? No a las preguntas indicativas, nadie puede contaminar el relato, tiene que tomarse inmediatamente luego de la supuesta aparición del hecho. Bueno, todo esto así quedó, yo lo escuché, pedí que preguntaran a la nena, fui más incisiva con todo, obviamente yo llamo a la litigación en estos casos mano de hierro, guante de seda, ¿no? Porque hay que ser muy delicado, hay que saber mucho de psicología del testimonio, psicología infantil, pero logramos demostrar esto, que la nena tenía un relato contaminado, que la mamá quería sacarle plata al papá. Bueno, finalmente mi cliente fue absuelto, la fiscal retiró la acusación y además se ordenó investigar a la abogada, a la psicóloga de la nena, 2 psicólogas, y a la mamá por corrupción de menores. Esto lo pedí yo, corrupción de menores porque le introdujeron lenguaje sexualizado a una nena que no entendía ni lo que estaba diciendo, que no lo había vivenciado. Corrupción de menores, falso testimonio, falsa denuncia, asociación ilícita y extorsión. Así que hay una causa penal, la voy a agarrar del cuello, simbólicamente lo digo, no la voy a soltar, porque una abogada que prepara estos casos se merece el peor de los castigos, deshonra a la profesión. Así que bueno, esa anécdota te quería contar. Bien, bueno, ha sido una tarde fructífera, con muchas inquietudes aclaradas, con muchas expectativas, doctora Dewey. Y bueno, agradecemos a los participantes y muy especialmente a ti por esta
importante aporte que nos haces acerca de las técnicas del litigio oral y específicamente este tema tan sensible como es el tema de la falta de imparcialidad por parte del sistema de justicia a la hora del juzgamiento de delitos sexuales. Muchísimas gracias y habrá unas palabras finales. Gracias a ustedes. Ojalá algún día nos podamos encontrar en algún lugar del universo, en Venezuela, donde Dios lo diga, para entrenar la litigación, ya sea de manera presencial o virtual, y que ojalá pueda esto que conversamos los inspire en su espíritu heroico. Bueno, a formarse, porque cuando estamos bien preparados, la justicia es más fácil de alcanzar. Los saludo a todos. Gracias a Juan Carlos por la invitación. Vemos a la Que tengan linda jornada. Gracias. Gracias. Chao. Un placer. Bueno, y vamos a tener un certificado. Se fue. No, estoy acá. ¿Corto? No, no sé. Bueno, queríamos darle un certificado que se lo vamos a hacer llegar por el profesor Juan Carlos, por su participación. Y bueno, lo estamos mostrando en pantalla acá nosotros lo estamos viendo. A Y se lo ver. vamos a enviar. Ah, bueno. Y escribieron bien mi nombre y mi apellido. Son unos genios. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por Nos costó, honrarme. pero lo hicimos. Esperemos que este sea una de muchas oportunidades para señor. tenerte acá. Gracias. Lo mismo espero. Gracias. Un placer. Chau, chau. Bueno, con esto hemos culminado la actividad. Creo que fue muy interesante para todos. Espero que eso los motive a, en un futuro próximo